Acaba de ser publicada la medición más reciente del proyecto Bogotá ¿Cómo vamos?, que reúne esfuerzos de la academia y de la empresa privada para hacer seguimiento a la percepción ciudadana sobre los problemas del Distrito Capital. El director de esta iniciativa es Felipe Mariño. Bienvenido, Felipe, ¿qué tal? Hola, Yami, muchísimas gracias por la invitación. A usted gracias por aceptarla. Seguramente cada quien verá, Felipe, unas cifras dependiendo de cuál sea el foco de su análisis. Yo le digo que a mí la que más me sorprendió es la del hambre en Bogotá. Cómo ha aumentado la cantidad de gente que no puede comer 3 veces al día y cómo esa situación es más grave en mujeres, en personas mayores y en personas que viven al sur de la capital. ¿Cómo ha evolucionado ese asunto del hambre en Bogotá? Bueno, efectivamente estamos ante un reto de ciudad. Pensábamos que después de pandemia, que justamente los niveles más altos los traíamos de pandemia, se fueran mejorando con el tiempo, pero lo que vemos es que se ha estabilizado y pues la preocupación justamente es donde está ubicado las mujeres, las personas mayores y también geográficamente hacia el sur de la ciudad. El contexto debería comportarse diferente en tanto el índice de precios al consumidor ha venido bajando, la pobreza también ha venido bajando, el desempleo ha venido bajando, pero esto definitivamente no se mueve. Y porque además el gobierno distrital ha hecho una inversión muy fuerte en una nueva etapa de Bogotá sin hambre. Veamos datos a propósito de esta medición, datos que tienen que ver con la confianza. La gente confía en su entorno familiar, confía plenamente el 71%. En la alcaldía, apenas el 12%. Y en los conciudadanos, es decir, en el vecino, en la persona, en el transeúnte, 4%. Esto diría que hay un problema en Bogotá fuerte, Felipe. De acuerdo, es el llamado de atención que le hacemos a la alcaldía, principalmente cuando el plan de desarrollo está dirigido justamente a construir esta confianza. Entre más nos alejamos de nuestro entorno, menos confianza tenemos, pero el dato grave acá es el de los conciudadanos. Solamente 4 personas de cada 100 está confiando en el de al lado, en la persona de al lado. Esto significa que el tejido social en Bogotá presenta retos y justamente es lo que tenemos que enfrentar. Veamos cuál es la percepción de la gente en las instituciones, en la gestión de sus gobernantes. El que muestra la percepción, por ejemplo, sobre el alcalde Galán, 42.3%, o sobre el Consejo, 16.5%. Pareciera haber una contradicción aquí. ¿Cómo es que no hay confianza en la alcaldía o confían menos en la alcaldía que en el propio alcalde? Claro, es diferente cuando es la persona que entra y la forma sobre todo en la que entra Carlos Fernando Galán con unos resultados electorales en 2023 que no tenían muchos antecedentes, por lo menos en el tiempo más cercano, cerca del 50%. Entonces seguramente lo que viene en este primer año es el arrastre de esa fuerza y esa popularidad con la que entró, y normalmente con las corporaciones, consejos, congreso, es mucho más difícil la construcción de esa confianza y pues por lo menos la percepción de las personas. Pero tiene una buena percepción la alcaldía de Carlos Fernando Galán, se lo digo comparativamente con otros años de esta misma medición. Correcto, vimos un salto importante entre 2023 y 2024, el fin de la administración de Claudia López y el inicio de Carlos Fernando Galán, pues hay una diferencia de varios puntos porcentuales, es estadísticamente significativo. Datos sobre las preocupaciones de los ciudadanos. Miremos las percepciones. ¿Qué es lo que consideran prioritario? La salud, 52.6%, el empleo, 39.3%, enfrentar la pobreza, 36.9%, la educación, 36%, seguridad, 35.2% y movilidad, 18.4%. ¿Esto ha sido así siempre o este orden de prioridades tiene alguna sorpresa esta vez? Históricamente salud siempre ha estado en la vanguardia, sobre todo después de pandemia. Sabemos que esto ha sido un tema importante, se ha venido retrocediendo conforme vamos avanzando después de 2022. La entrada de seguridad y movilidad, lo que nosotros queremos destacar, es lo que está en la discusión en la opinión pública y vemos un crecimiento importante entre 2023 y 2024. Pobreza también es algo que no estaba figurando tanto y después de pandemia empieza a figurar muchísimo más como la prioridad. Veamos de nuevo ese dato porque me parece sorprendente, señor Mariño. Mire usted, si 52.6% está preocupado más por la salud, empleo, pobreza, educación. O sea, hay otros temas que a los ciudadanos les preocupan más que los que habitualmente están en la agenda de los políticos, que son y de los medios, seguridad y movilidad. ¿Dónde es que está el problema de entendimiento ahí? Es contraintuitivo, nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre de seguridad y movilidad y es lo que vemos en los medios. La explicación acá también influye mucho en estas encuestas de percepción lo que pasa a nivel nacional. Entonces las discusiones relacionadas con la reforma a la salud, con la crisis de la EPS, seguramente están afectando algunos de los resultados que estamos viendo en estas priorizaciones. Bien, y como habitualmente se habla de seguridad, miremos qué considera la gente prioritario en materia de seguridad. Ese es nuestro siguiente dato. Mire usted, la percepción de inseguridad la tiene el 47.9%.
Sobre drogas tiene una percepción de que es un asunto de preocupación, la drogadicción el 31.1%, sobre los robos la preocupación del 61.1% de los entrevistados, de los encuestados. Las localidades con percepciones más altas de inseguridad son Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. ¿Hay aquí en esta medición de percepción alguna novedad? No, principalmente lo que vemos es una disminución o más bien sí, una disminución de la percepción de inseguridad, es decir, vamos avanzando y o por lo menos entre 2023 y 2024 nos estamos sintiendo más seguros en Bogotá. Esto sobre todo está relacionado con la disminución de los hurtos. Si vemos el comportamiento de los hurtos a personas que pesan más o menos el 60% de los delitos de alto impacto, y si tenemos una reducción en los hurtos, esto seguramente está afectando a la reducción en la percepción de inseguridad. Y esto es una buena noticia para la ciudad. Siguen estando altos, pero vamos por buen camino. El alcalde Galán ha hecho un énfasis muy fuerte en el asunto del civismo, de la cultura ciudadana. Veamos si eso ha tenido algún impacto. ¿Cómo ve la gente, cómo percibe la gente vivir en Bogotá? ¿Se sienten orgullosos de vivir aquí el 55.4%? ¿Se sienten satisfechos viviendo aquí el 55.7%? ¿Y son optimistas sobre el futuro el 40%? ¿Estas cifras son mejores que en otros años? Definitivamente, si bien no cambian mucho, estas tres entre 2023 y 2024 sí presentan un mismo nivel, es decir, se mantuvo el crecimiento que hubo entre 2022 y 2023. Estos son los tres indicadores que más me gustan de la encuesta porque yo creo que reúnen justamente lo que pasa en seguridad, lo que pasa en salud, lo que pasa en educación. Estamos ante un ambiente fértil para todos los programas y proyectos relacionados con el fortalecimiento del tejido social, de la cultura ciudadana y de la construcción de confianza. Son históricamente bajas las cifras de satisfacción con Transmilenio. ¿Por qué? Transmilenio y en realidad los transportes públicos se comportan diferente en su satisfacción con el transporte individual. Si se da cuenta, lo que pasa con la moto, con el automóvil, es históricamente, y la bicicleta y la caminata también, que son modos de transporte individual, siempre han tenido mejor comportamiento. Sin embargo, acá lo que hay que señalar es que en la integralidad del transporte público, esto quiere decir, sumando Transmilenio y sumando SITP, vemos que también hay crecimiento. Sin embargo, todavía estamos lejos de competir justamente con los incentivos y con las sensaciones y satisfacciones que tenemos con estos medios de transporte público. Pero es normal porque pues obviamente esto sucede por la incertidumbre que puede estar pasando, sobre todo con las obras en la actualidad, y pues que no depende necesariamente de mí y de mis tiempos, sino pues que estoy a merced de lo que pasa en la ciudad en el transporte público. Sin embargo, ¿hay más optimismo o más satisfacción con el avance de las obras del metro? Definitivamente, y esto es una gran noticia y es evidente. Ya lo que estamos viendo en 2023, donde el análisis era todavía la polarización, que si por arriba, que si por abajo, y que no lo veíamos tan claro, ya lo estamos viendo en la ciudad. Ya vemos la infraestructura y eso pues ha influenciado las respuestas de las personas, donde casi el 55% de los encuestados representativos para Bogotá se encuentran optimistas con esta primera línea. En casi todas las mediciones de cada uno de estos aspectos pareciera que a las mujeres les va peor. Ellas tienen una percepción de una ciudad que es más dura con ellas, que les va peor en esta ciudad. ¿Es así? Definitivamente, en buena parte de estos indicadores, y es el mensaje que hemos tratado de enviar desde Bogotá, cómo vamos, y son estas consideraciones poblacionales. Las mujeres están menos satisfechas, están menos optimistas, están menos orgullosas, también se perciben más inseguras, y es justamente este sentido de contingencia en donde una vez salimos de nuestras casas, pues estamos enfrentados de pronto a una infraestructura que no está en el mejor estado, también nos sentimos, nos da miedo, y pues las mujeres particularmente, aunque son menos victimizadas, tienen unas consideraciones particulares o especiales a la hora de construir su percepción de seguridad. Con base, yo sé que son muchos resultados y cada secretaría y cada institución analizará lo que le corresponde, pero de todo esto, ¿cuál cree usted que puede ser el gran reto para el resto del mandato del alcalde Galán? El reto es la confianza, que solamente 4 personas de cada quien confíe en el otro, y también los resultados que tenemos en términos de institucionalidad. Ese es el gran reto que tenemos que hacerle seguimiento durante los próximos 4 años. Sabemos que hay un plan de desarrollo que está dispuesto exclusivamente o particularmente a tratar y a mejorar los temas de confianza, tanto en el otro, en este tejido social entre usted y yo, como también en la institucionalidad, en las personas que están tomando las decisiones. Y una cosa más, el alcalde Galán, cuando ustedes le presentaron los resultados recientemente, ¿cómo se lo tomó? ¿Él mismo qué examen hace después de ver esos resultados? Bueno, él se encuentra optimista, le sorprende que justamente cuando
arrancaba su gobierno con incendios, con temas ambientales importantes que trascienden con el agua y lo que estamos viviendo ahorita. La resiliencia bogotana la destaca en tanto en este contexto que ha sido difícil, seguimos aumentando, o por lo menos con niveles que vienen aumentando de orgullo, satisfacción y optimismo en la ciudad. Felipe Mariño, el director de Bogotá Cómo Vamos, y otros invitados habituales aquí en nuestro estudio de Canal Capital, en nuestro canal de YouTube, @Canal Capital.